Cromatografía de gases. Las técnicas cromatográficas están basadas en el principio de retención selectiva y permiten analizar y separar mezclas complejas. La cromatografía de gases es un método físico de separación en el que los componentes a separar se dividen en dos fases, una móvil y una estacionaria. Los componentes de la muestra a separar presentan mayor o menor afinidad por alguna de las fases. La cromatografía de gases tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. Una de las cromatografías más usadas es la cromatografía de gases, en la que se separan sustancias gaseosas con base en su absorción en una fase estacionaria. Hay dos tipos de cromatografía de gases. El primero es la cromatografía gas líquido. Este es el tipo de cromatografía de gases más importante. Aquí, la fase estacionaria son moléculas de líquido inmovilizadas sobre la superficie de un sólido inerte y la fase móvil es un gas. Este tipo de cromatografía es usado generalmente en forma de columna capilar. El otro tipo es la cromatografía gas sólido. Aquí, la fase estacionaria es sólida y la retención del analito se produce mediante procesos de absorción. Estos procesos de absorción no son lineales y esto limita las aplicaciones de este tipo de cromatografía. Se utiliza principalmente para separar especies gaseosas de bajo peso molecular. Como ya se mencionó, la fase móvil es un gas, llamado acarreador, y la fase estacionaria un líquido no volátil soportado en una pared con partículas sólidas inertes. Primero, la muestra pasa al estado vapor inyectándola a un puerto calentado. Los principales componentes de un sistema de cromatografía de gases son el puerto de inyección, la columna y el detector, los cuales deben estar calentados a una temperatura que permita que la muestra tenga una presión de vapor de al menos 10 torr. La separación de la muestra se efectúa a medida que los componentes del vapor se equilibran con el gas acarreador y la fase estacionaria. La muestra se detecta automáticamente cuando sale de la columna mediante detectores, cuya respuesta depende de la composición del vapor. El gas acarreador es en general un gas químicamente inerte que debe encontrarse en forma pura como argón, helio o nitrógeno. Los gases muy densos tienen mejor eficiencia porque su difusividad es menor, pero los gases de baja densidad permiten mayores velocidades. Por lo tanto, el gas que escojamos va a depender con frecuencia del tipo de detector. En general, el detector tiene una sección de referencia y una sección de muestreo. El gas acarreador pasa primero por la sección de referencia, entra a la columna y sale de ella por la sección de muestreo. La respuesta de la sección de muestreo se relaciona con la señal de la sección de referencia y se alimenta a un registrador, donde se grafican los máximos cromatográficos en función del tiempo. Hay muchos tipos de detectores, pero el más común es el detector de ionización de llama o FID. La gráfica que se obtiene tras realizar una cromatografía se llama cromatograma. Este es un cromatograma obtenido a partir de una mezcla de hidrocarburos compleja usando una columna capilar. Muchas empresas se dedican a fabricar y vender equipos de cromatografía. Por ejemplo, así es como se ve un equipo de cromatografía de gases moderno. Al medir el tiempo de retención y compararlo con el estándar de una sustancia pura, se puede identificar el máximo. Recordemos que el tiempo de retención es el tiempo que pasa entre la inyección de la muestra y el momento en que se registra el máximo. El área bajo el máximo es proporcional a la concentración, por lo que se puede determinar la cantidad de sustancia de forma cuantitativa. El factor más importante de la cromatografía de gases es la selección de la fase estacionaria contenida en la columna. Hay dos tipos de columnas. El primero son las columnas empacadas. Fueron el primer tipo de columna que se utilizó para la cromatografía de gases. En la actualidad, solo se usan para aplicaciones que no requieren mucha resolución o que requieren más capacidad, es decir, cuando el tamaño de muestra es grande. El otro tipo son las columnas capilares. Estas son las más usadas actualmente. Se usan porque producen muy altas resoluciones comparadas con las columnas empacadas. Las columnas modernas producen picos muy delgados, tiempos de análisis cortos y son muy sensibles. El problema es que se sobrecargan fácilmente. Hay tres tipos: columnas tubulares abiertas con pared recubierta, con soporte y de capa porosa.
Hay muchas fases estacionarias disponibles para cromatografía de gases, y la selección de la misma es crítica para alcanzar selectividad. Las fases estacionarias son polímeros de alto peso molecular, termoestables que pueden ser líquidos o gomas. Las más comunes son los polisiloxanos. La fase estacionaria se selecciona de acuerdo a su polaridad, que se determina a su vez por la polaridad relativa de los solutos. En general, podemos decir que la cromatografía de gases se usa para determinar compuestos orgánicos, para separar especies químicas relacionadas estrechamente entre sí y para realizar análisis cuantitativos y cualitativos de las especies separadas. Cuantitativamente podemos identificar especies con los tiempos de retención y cuantitativamente podemos cuantificar a las especies con las áreas de los picos. Se puede realizar cromatografía de gases en compuestos que sean volátiles y estables a la temperatura de trabajo, que está en general entre 50 y 300 grados Celsius. Se puede realizar también este tipo de cromatografía a todos los gases, a las moléculas iónicas no ionizadas de hasta 25 carbonos y a muchos organometálicos. Podemos separar mezclas muy complejas basándonos en las diferencias de volatilidad. Si los compuestos no son volátiles o estables, con frecuencia se pueden preparar derivados adecuados para su análisis por cromatografía de gases. Sin embargo, este método no se puede utilizar para sales ni para macromoléculas. Recordemos que la cromatografía de gases puede desempeñar dos papeles. El primero, como herramienta para realizar separaciones. Esta es la mejor opción para separar muestras de mezclas orgánicas complejas, organometálicos y sistemas bioquímicos. El segundo, es una herramienta que proporciona un medio para realizar un análisis, ya sea cualitativo o cuantitativo. Ya mencionamos que el análisis cuantitativo se realiza con las alturas de los picos y el cualitativo con el tiempo de retención. La cromatografía de gases es inmejorable cuando se aplica a separar muestras orgánicas, pero es mucho más limitada cuando se usa con fines cualitativos. Hoy en día, se combinan las cualidades de separación de mezclas de la cromatografía de gases con las propiedades para identificación de otros instrumentos, por ejemplo, espectrómetros de masas, infrarrojo y resonancia magnética nuclear. La cromatografía de gases es muy popular. Esto es porque el tiempo de análisis es breve, gracias a que los picos se registran de manera automática. Otra ventaja es que solo requiere muestras pequeñas y, sobre todo, que permite realizar análisis que son imposibles de realizar de otra manera. La cromatografía de gases es útil en muchos campos de la ciencia y la tecnología, como la industria farmacéutica, cosmética e incluso la criminología. Lo anterior, ya que muchas de las secreciones producidas por humanos contienen compuestos orgánicos volátiles. La cromatografía de gases tiene muchas aplicaciones en prácticamente todos los sectores industriales. Algunos ejemplos se encuentran en el sector alimenticio, donde se utiliza la técnica para analizar vinos y comprobar que no estén adulterados. Por ejemplo, la cromatografía de gases se usa en Europa para detectar dietilenglicol en muestras de vino. El dietilenglicol es un compuesto altamente tóxico. En cuanto a las aplicaciones forenses, podemos utilizar la cromatografía de gases si, por ejemplo, contamos con un polvo blanco y sospechamos que es cocaína. Para comprobarlo, tendríamos que disolver la muestra en algún solvente orgánico e inyectarlo en el equipo de cromatografía. El tiempo de retención de nuestra muestra después puede ser comparado con el tiempo de retención de un estándar conocido de cocaína, para así corroborar si nuestra muestra es o no cocaína. La cromatografía de gases también tiene aplicaciones ambientales. Por ejemplo, nos permite analizar el ácido sulfídrico presente en la lluvia ácida. Este ácido se forma porque los productos azufrados presentes en el petróleo y sus derivados se oxidan durante la combustión, convirtiéndose en contaminantes atmosféricos. La cromatografía de gases nos permite cuantificar estos compuestos azufrados y si acoplamos esta herramienta a la espectrometría de masas podemos también cuantificarlos. En resumen, la cromatografía de gases es una herramienta analítica que nos permite separar y cuantificar los diferentes componentes presentes en una muestra.
Para realizar el análisis, la muestra es inyectada al equipo de cromatografía donde se volatiliza y es transportada a lo largo de la columna gracias al gas acarreador. Los componentes de la muestra se separan dentro de la columna hasta llegar al final de la misma, donde un detector se encarga de medir los diferentes componentes a medida que van saliendo.